Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda sección de la muerte a la vida, o sea, de la muerte espiritual a la vida de resurrección. Estuvimos explicando acerca de cómo el pecado entró al mundo y cómo la muerte reinó sobre toda la humanidad. Ahora vamos a entrar a la parte de Jesucristo. Igualmente, ahí tengo la diapositiva y les está mostrando que Jesús, la simiente encarnada y o el Logos hecho carne. Entonces, vimos en esta parte, vimos cómo el ángel visitó a María y también hice una analogía muy interesante con respecto a que María, la primera, hice la analogía de la primera mujer, Eva, y de la segunda mujer, María. En la primera vemos que ella oyó las palabras de la serpiente. Estas palabras eran semilla mala, semilla de incredulidad. Las creyó, las concibió llevándola a comer del fruto que le produjo el reino de la muerte. Igualmente vemos aquí que la segunda mujer, María, igualmente oyó las palabras del ángel. La palabra de Dios lleva la sustancia de fe requerida para ella creer. Esa misma palabra que el ángel suelta en ella, igualmente llevaba toda esa sustancia de fe que la capacitó a ella para creer en el milagro sobrenatural del nacimiento de Jesús. Entonces, ella oye las palabras, las cree, y la palabra, que es espíritu invisible, se hizo carne. Bien, entonces allí fue donde quedamos y vamos a continuar. Entonces, igualmente dijimos que al nacer de la simiente de Dios o de arriba, venía sin pecado. Estamos refiriéndonos aquí a Jesús. Jesús, al nacer de la simiente de Dios o de la simiente de arriba, venía sin pecado y la vida de Dios estaba en él. Entonces necesitamos entender que el último Adán, habiendo nacido de mujer, igualmente como representante de una raza humana, él trae una nueva creación. María concibe al primogénito de una nueva raza, de un nuevo linaje, de un nuevo ser humano. Igualmente, tenemos que entender que él fue engendrado por la palabra. Oye, por la palabra. Y esa palabra fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Y esta palabra fue dada a María y María la creyó. Es muy interesante mirar aquí que esa palabra es la simiente incorruptible, esa simiente que venía de arriba, ya que Jesús ahora me representa a mí como ser humano. Dios, al encarnarse como humano, está diciéndonos, oye lo que nos está diciendo al él encarnarse como ser humano. La humanidad representada en Jesús tiene una naturaleza sin pecado. Los que creemos en Jesús, por lo que Jesús se lleva la naturaleza de pecado, de la naturaleza caída de pecado, entonces nos está diciendo, los que creemos en él, ahora no tenemos esa naturaleza de pecado caída, ni tampoco el reino de la muerte está sobre nosotros. Porque en el momento en que la razón por la cual reinaba la muerte sobre nosotros, que era el pecado, es quitada en Jesucristo, pues ya la muerte tampoco no puede reinar sobre nosotros. Entonces, esto se hace realidad solamente a los que creen. Jesús no nació muerto en sus delitos y pecados. Jesús no nació, no tuvo un nacimiento de un ser humano normal, porque él no fue engendrado por un ser humano. María lo concibió y le dio un cuerpo humano, oye bien a esto, un cuerpo humano mortal.
porque todo ser humano que nace va a morir. Pero Jesús, sabiendo esto, él toma ese cuerpo mortal, pero sin pecado. Entonces, Jesús nace con un alma, oye bien, con un alma y con un espíritu lleno de la vida de Dios, lleno de la vida de Dios. Él tenía el mismo espíritu de vida dado por su padre. Esa simiente traía la misma vida de Dios, sin pecado, sin naturaleza caída, sin mente distorsionada, sino con el entendimiento. Y quiero que oigas claramente a esto, con el entendimiento totalmente. Jesús vino, oye, con un entendimiento totalmente lleno de la plenitud de la divinidad. La vida de Dios es luz. Por lo tanto, tanto su espíritu, alma como mente, entendimiento, corazón fueron llenos de la vida del Padre y fue luz. Él siempre tuvo luz en su entendimiento. Él no nació con un entendimiento entenebrecido, porque en él, oye, la semilla que lo engendró es la del Padre, que es vida, que es luz. Lo único que aportó María a Jesucristo fue el cuerpo humano mortal. Y ten presente esa palabra, cuerpo humano mortal. O sea que su cuerpo humano estaba sujeto, su cuerpo humano mortal estaba sujeto a una muerte. Porque todo ser humano que nace, muere. Esto es bien interesante para que tomen esa perlita y la pongan en su corazón. Entonces, la imagen que él veía, oye, la imagen que Jesús veía en él no era la imagen de un ser pecaminoso, no era la imagen del pecado. La imagen que él veía dentro de sí, en la imagen de su corazón, en la parte de su entendimiento, era, oye bien, era la imagen de Dios, la imagen del resplandor deslumbrante de Dios en él. Y como lo dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 2 y 3, no lo voy a leer, pero quiero decirles que ahí dice que Él es la imagen exacta de Dios. Entonces, Él es la expresión exacta. Cuando Él se veía definido en la imagen del Padre. Cuando Él se veía, oye, en la naturaleza de su Padre. Cuando él, el entendimiento de él entendía que su espíritu, que es alma, llevaba la misma imagen del Padre. El Hijo Jesucristo irradió todo el tiempo la gloria de Dios. Jesucristo expresó el carácter mismo de Dios el Padre, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen que trajo Jesús en él era la del Padre. La imagen exacta de su Padre, el resplandor de su gloria. De ahí que él en el Evangelio de Juan, él se refiere tanto a decir, es que yo y mi Padre somos uno. Yo estoy en él y él está en mí. Entonces quiero que quede esto claro. La imagen que él veía dentro de él no era la imagen, oye, de una naturaleza de pecado, porque él sabía que su Padre lo había engendrado. Y quiero decirles esto, así tiene que ser también la manera en como nosotros ahora, los que hemos creído en Jesucristo, necesitamos vernos. No nos podemos ver en una imagen de pecado más, porque la imagen de pecado fue quitado, el velo fue rasgado, para que ahora nosotros podamos ver dentro de nuestro espíritu, oye, la imagen de Jesucristo, porque nosotros estamos conformados a esa imagen de Cristo.
Y eso es tremendo. Y continúo. Entonces, el nacimiento de Jesús fue totalmente diferente a cualquier ser humano. ¿Ok? Fue totalmente diferente a cualquier ser humano. Jesús, como el primogénito de una nueva raza, nos constituyó. Oye, nos constituyó en Jesús. Nos constituyó justos, justificados, santos, santificados, reconciliados, amados, aceptados. Jesús nació siendo la imagen exacta de Dios. Su madre solo le da el cuerpo humano mortal. Pero su espíritu, alma, corazón y entendimiento venían llenos de la vida que es luz. En él habitó, en Colosenses nos dice que en él habitó corporalmente, corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. Entonces, en él, este cuerpo humano solamente es el estuche, pero en él había un espíritu y un alma con un cuerpo espiritual, poderoso. Él no vino muerto. Él es la vida de Dios manifestada como ser humano aquí en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender estas cosas. La vida que es luz de Dios en un cuerpo humano mortal, sin pecado, poderoso. Y podemos mostrarlo a través de la palabra. Dice en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con ustedes porque el gobernante o príncipe de este mundo oscuro y de muerte se acerca. Pero él no tiene poder sobre mí. ¿Por qué él puede decir estas palabras? Que él no tenía poder sobre él. El Dios de este mundo, Satanás, no tiene poder sobre Jesús ni nunca lo tuvo. Solamente cuando él entrega su vida en la cruz del Calvario, que se le es imputado los pecados. Y por tener un cuerpo mortal, él muere nuestra muerte. Oh, tremendo, tremendo. Y luego dice, pero él no tiene poder sobre mí, porque no tiene nada que usar contra mí, porque nada tiene el príncipe de este mundo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es sin pecado. Por lo tanto, el reino de la muerte no gobernaba, ni podía gobernar sobre Jesús. Amén. En la parte espiritual, sabemos que en el cuerpo humano mortal de él, el cuerpo humano estaría sujeto a la muerte, para así poderse llevar mi muerte en él. Su muerte fue mi muerte. Bien, continuamos. Luego también dice en Juan 17:14, les he dado tu mensaje y es por eso que el mundo incrédulo los odia. Porque su lealtad ya no es para este mundo, porque no soy de este mundo. Todos los que nacemos de Jesucristo, todos los que nacemos porque hemos creído en Él, nacemos de arriba. Por eso Él dice claramente en muchas partes, ya nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No estamos sujetos al Dios de este mundo, porque igualmente en nosotros la naturaleza de pecado no está. Por lo tanto, el reino de la muerte no puede gobernar tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y confío y oro para que Dios te esté revelando estas perlas y que esté llenando igualmente en tu entendimiento con la luz de su revelación de la palabra a tu corazón, para que puedas entender quién tú eres ahora en Jesucristo. ¡Wow! Somos poderosos en Jesús. Y continuamos. Entonces, veamos esta. Veamos la otra. Entonces aquí vamos a mirar a Jesús. Oye, Jesús sin pecado, se le fue imputado el pecado de la humanidad. ¿Cuándo se le fue imputado el pecado de la humanidad? ¿Cuándo? En la cruz. Solo fue en la cruz que se le fue imputado. Quítense esas ideas que Jesús pecó, que Jesús cayó, que Jesús, sí, él estuvo tentado en todo. Aún lo tentó el mismo Satanás.
en persona. Pero él estaba lleno de la vida de Dios, de manera tal que por lo que tenía la simiente incorruptible de su padre en él, no había manera que él pudiera ser tentado. Perdón, que hubiera sido tentado o caer en una tentación. Él fue tentado, pero nunca cayó en la tentación, porque en la simiente de Dios no hay mal. Aleluya, aleluya. Bueno, entonces aquí vemos, sin pecado se le fue imputado el pecado de la humanidad. Entonces, pregunta, ¿cuándo se le fue imputado a Jesús la naturaleza caída del primer Adán? Y quiero que entiendan que solo fue en el momento de la cruz. Solo fue en el momento de la cruz, donde a Jesús se le fue imputado todo el paquete, de la naturaleza caída del primer hombre. Y cuando digo paquete, estoy hablando de todo. Estoy hablando de pecados, estoy hablando de la naturaleza caída, estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de maldiciones, estoy hablando de condenación, estoy hablando de iniquidad, estoy hablando de todo el paquete que traíamos del primer Adán. La muerte de su cuerpo, la muerte de su cuerpo es mi muerte. ¿Por qué Jesús pudo ser el Cordero de Dios? ¿Por qué Jesús es el sacrificio perfecto aceptado por Dios? Porque en él, en Jesús, no había naturaleza de pecado. Por eso él fue el Cordero perfecto. Por eso la muerte, la muerte, aunque murió en su cuerpo mortal, la muerte espiritual no tuvo poder sobre él. Y por eso aún en su cuerpo pudo resucitar en un nuevo cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Sobre Jesús no reinó la muerte porque no había pecado en él. Como ser humano sin pecado, el único ser humano que podría ofrecerse sin pecado como sacrificio perfecto para Dios y aceptado por Dios fue él. Por eso sobre su cuerpo sin pecado Dios imputa todos los pecados míos, los tuyos, los de la humanidad entera. Esto no es solamente ya la humanidad entera. Jesús nos habló a través de la cruz y nos está diciendo, yo morí por todos. Pero solamente aquellos que creemos veremos la realidad de lo que sucedió en la cruz y de lo que también en su cuerpo resucitado ahora nosotros gozamos. Entonces, pero llevó el pecado de todos nosotros sobre él. En Isaías 53, en los versículos del 4-5, dice, llevó, no lo voy a decir exactamente como está, solamente voy a parafrasearlo. Y dice, el pecado de todos nosotros sobre él. Él se llevó el castigo de nuestra paz. Él se llevó las enfermedades. Él se llevó las maldiciones. Él se llevó la iniquidad. En su muerte estamos muertos. Y perdónenme que sea tan repetitiva a veces. Es como que tengo que volver una otra y otra vez como a decirles, como a que, reaccionen. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, reaccionen. Reaccionen. Despiértense de su letargo. Porque sobre él fue llevado su naturaleza caída. Sobre él fueron llevados todos nuestros pecados. Esto es tremendo. Entonces, en su cuerpo, Jesús llevó mi cuerpo de pecado. Puedes declararlo allí creyéndolo en tu corazón. Mira allí la figura, mira el cuerpo de Jesús. Y en ese cuerpo de Jesús yo puedo declarar, confesar con mi boca, creyendo en mi corazón. El cuerpo de pecado de clemencia, el cuerpo de pecado tuyo fue llevado sobre ese cuerpo humano, mortal de Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y miren, esto es lo más lindo que puede haber. Miren y verán que todo lo que nos dice Isaías,
Todo lo que dice luego en Colosenses, que se hizo maldito por nuestras maldiciones. Él se hizo, él tomó mi desobediencia, Él tomó mi incredulidad, Él tomó mi iniquidad, Él tomó mi maldad sobre su cuerpo para que yo ahora esté muerta. Oye, muerta a esa naturaleza de pecado. Y podemos ver allí, entonces, sobre su cuerpo, ¿qué fue imputado? Vamos a ver. ¿Qué fue puesto sobre el cuerpo humano mortal de Jesús? Fueron puestos nuestros pecados, ¿correcto? Fueron puestas nuestras maldiciones, fueron puestas nuestras rebeliones, fueron puestas nuestras enfermedades, fue puesto sobre él aún mi muerte espiritual y aún mi muerte física, de la cual mi cuerpo humano está sujeto. Por eso es que aunque yo me vaya con él y deje este cuerpo humano, tengo la esperanza de que cuando suene la trompeta, mi cuerpo resucitará. Aleluya. Pero mientras tanto estaré gozando con mi cuerpo espiritual glorificado en los cielos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Igualmente dice que Él se llevó mis condenaciones. Toda la condenación se la llevó Él. Es hermoso entender estas cosas. Entonces podemos entender que ahora mi cuerpo está ¿qué? Muerto al pecado. En Juan 19:33 dice, pero cuando vinieron a Jesús, se dieron cuenta de que Él ya había ¿qué? Muerto. Su cuerpo ya había muerto. Su cuerpo mortal que estaba sujeto a la mortalidad, murió. Por eso es tan importante entender lo que fue puesto sobre el cuerpo de Jesús, para que ahora te puedas ver igualmente libre de lo que llevábamos por el primer Adán. Eso es tremendo. Romanos 6:3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Cuántos están unidos en la muerte de Jesús? ¿Cuántos están viendo el cuerpo de Jesús crucificado? Pero no solo fue crucificado, luego muere, luego fue bajado, luego fue llevado a una sepultura. ¿Cuántos están identificándose con el cuerpo muerto de Jesús? Para que así ahora tú te identifiques y te veas que ya tú estás muerta también al pecado. Que ya estás muerta, a cualquier genética deforme de ADN que haya venido por tus padres. ¡Wow! Tremendo, esto es poderoso. Entonces necesitamos entender, hermanos amados, necesitamos entender la muerte de Jesús en la cruz. Un hombre sin pecado, Dios hecho carne. Un hombre sin pecado, a quien Dios le imputó todos mis pecados, mis enfermedades y mis maldiciones, la naturaleza caída del hombre, la incredulidad, la desobediencia, la rebelión, fueron todas puestas sobre él, para que ahora yo en el nuevo cuerpo resucitado de vida pueda gozar de toda la plenitud de la nueva creación que ahora está en mí, en Cristo Jesús. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Necesitamos entender estas cosas tan profundas. Necesitamos entender esto. Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. En el capítulo 2, versículo 20, dice, mi naturaleza de pecado, tu naturaleza de pecado y mi naturaleza de pecado, gloria a Dios, han sido ¿qué? Crucificados con nuestro amado Salvador, el Mesías, Jesucristo. Y ya no vives tú, ya esa naturaleza de pecado no vive en ti.
Ahora es el poder resucitado del cuerpo de vida, el que está ahora dentro de nosotros. Ya no vivo yo en mí, ya tú no vives en ti. Gloria a Dios, porque los clavos de su cruz me crucificaron con él. Aleluya. Y ahora la esencia de esa vida, de esa nueva vida que hay dentro de nosotros, los que hemos creído, oh aleluya, ya no es mía, sino es la de Él dentro de nosotros. Qué poderoso este versículo. Me gusta tanto meditar este versículo. He encontrado tantas perlas en ese versículo. Me he podido identificar con ese versículo. ¿Y saben qué? Es el versículo clave para mirar la imagen de Cristo a la cual ahora yo fui conformada. Sí, Señor, ahora yo tengo la imagen, la imagen de Jesucristo en mí. Mi nueva vida está fortalecida por la fe del Hijo de Dios, que me ama tanto que se entregó a sí mismo por mí y me otorgó su vida en la mía. Vivimos ahora unidos con Jesús. Yo vivo en Jesús, Él vive en mí y soy una con Él. Ahora mírate en esa unidad y oro para que tu entendimiento esté ahora mismo llenándose y reprendo todo obstáculo que el enemigo quiera poner sobre ti ahora mismo para que no entiendas esta palabra. Y declaro que el poder del Espíritu Santo está sobre todos nosotros para que podamos entender y ser llenos, iluminados en el entendimiento. Para que podamos saber que somos uno en Él por el poder de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Wow, Efesios 2:3 dice, la corrupción que había en nosotros desde el nacimiento, desde cuando nací de mis padres, se expresó a través de los hechos y deseos de nuestra propia vida. Pero ¿sabes qué? Esa naturaleza baja, vil, ruin, deformada, esa naturaleza que me llevó a pisar fondo, esa naturaleza que me hacía que el reino de la muerte gobernara sobre mi vida, ya fue quitada. Ya fue quitada en la muerte de la cruz. Su cuerpo se lleva la paga por mis pecados, la muerte. Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Cuántos creen que ahora están muertos al pecado? ¿Cuántos creemos que realmente la naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada? Y que ahora tú te identificas con Él en su muerte, para igualmente luego identificarte con Él en su resurrección. Aleluya. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados. ¿Quién los llevó? Jesús. ¿Sobre qué? Sobre su cuerpo humano mortal. Wow, en su cuerpo sobre el madero, para que tú y yo, para que nosotros estuviéramos muertos a la naturaleza de pecado, que producía en nosotros múltiples pecados. Viviéramos por la justicia y nuestra sanidad instantánea fluyó de su cuerpo herido a ti. Necesitamos entender estas cosas profundas. Necesitamos entender oye bien, necesitamos entender que Jesucristo sobre su cuerpo se llevó todo, absolutamente todo. No, todavía no. Ahora vamos a mirar su resurrección. Su resurrección es casi 50 minutos. Su resurrección, gracias. Marcos 12. Vamos ahora a hablar acerca de su resurrección.
Entonces, entendimos ahora que su cuerpo se lleva la paga por mis pecados. ¿Y cuál era la paga de mis pecados? La muerte. Por eso el reino de la muerte gobernaba. Por eso, oye, ¿y quién es? ¿Quién es el jefe del reino de la muerte? ¿A quién se le otorgó la primera muerte espiritual? ¿A quién se le dio la ausencia de Dios? Sino a Satanás. ¿Saben ustedes que la paga del pecado es muerte? Y saben ustedes algo, y quiero que lo entiendan esto. Quiero que lo entiendan. La paga del pecado es muerte. Y es verdad, Satanás es un ser espiritual. Pero así también, cuando él pecó y quiso ponerse sobre Dios y quiso ser como Dios y aún sobre él, oye bien, vino la muerte sobre Satanás. Una muerte espiritual. A él se le fue quitado el resplandor de la gloria de Dios como ser creado por Dios. Por eso es que él ahora fue el primero en el reino de la muerte, porque se le fue quitado la gloria de Dios. Y de ahí que él quiere llevar a toda la humanidad a ese mismo engaño. Por eso Jesús vino para destruir el reino de la muerte. Esto es al diablo, como lo dice Hebreos 2:14. Estoy sencillamente dejando que el Espíritu fluya a través de mí en lo que estoy hablando. Esto no está en mis notas. Satanás pecó y sobre Satanás vino la destitución de la gloria de la cual Dios lo había revestido. Por eso en él está representado todo el reino de la muerte. Pero así también por Jesús está representado todo el reino de la luz. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro para que entiendas esto. Oro para que entiendas esto. Ya el Señor me había venido hablando acerca de esto. Pero hoy, no sé, hoy lo está expresando el Señor en este momento. Hay muchas cosas en las cuales Dios me ministra. Y tengo no sé cuántos cuadernos de notas. Y es la primera vez que comparto esto con respecto a Satanás. Por eso Jesús dijo, vi del cielo caer como un rayo a Satanás. Él es el líder del reino de la muerte. Y con él se trajo, sabemos que él se trajo a muchos ángeles. Y continuamos porque no estoy en ese tema. Pero solo fue una perla para usted. Ya nosotros. Por eso es que Jesús dijo que no era de este mundo. Porque Satanás es el Dios de este mundo. Ni tú ni yo estamos bajo el Dios de este mundo, que es el Dios del reino de la muerte. Porque ya en Cristo Jesús el pecado se nos fue quitado. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora vamos a mirar la parte de su resurrección. Importante. Recuerde la temática, recuerde el título del tema de la enseñanza. De la muerte espiritual a la vida de resurrección. Y vamos ahora a hablar acerca de la resurrección. Marcos 12, 26 y 27. Ahora con respecto a la resurrección, ¿no has leído en la Torá lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente? Yo soy el Dios viviente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios
Y el Dios, y el Dios de Jacob, Dios no es el Dios de muertos, pero el Dios de este mundo sí es el Dios de los muertos. El Dios de este mundo es el líder del reino de la muerte. Y gloria a Dios porque fuimos sacados del reino de la muerte. Fuimos sacados del sistema del mundo que tiene como líder al reino de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Dios no es el Dios de muertos. Estoy emocionada, sé que, wow, dominio propio. Estas son cosas que el Señor me está ahora poniendo en mi corazón para hablar. Él es el que está hablando a través de mi boca. Dice, sino de vivos. ¿Cuántos están en Jesucristo? ¿Cuántos salieron del mundo? Pues ahora tenemos, oye, en Cristo Jesús ahora pertenecemos al reino de los vivos. Y Dios es el reino de los vivos. Aleluya. Aleluya. Vamos a Juan 11:25. Marta dijo, Jesús, no tienes que esperar hasta entonces. Soy la resurrección y soy la vida eterna. Soy vida eterna. Soy vida eterna. Cualquiera que se aferre a mí con fe, aunque muera, vivirá para siempre. Oye, la vida eterna inicia cuando nosotros hemos creído en Jesucristo. La vida eterna inicia cuando nosotros nacemos de nuevo. Es verdad que mi cuerpo humano está sujeto a la muerte. Pero si toca la trompeta, si la trompeta suena, oye, me voy con Él antes de que muera físicamente. Y si llego a morir físicamente, cuando suene la trompeta, mi cuerpo resucitará en un cuerpo inmortal, en un cuerpo incorruptible. Aleluya, gloria a Dios. Él lo dice aquí, aunque muera, vivirá para siempre. Si Él no ha venido, si Él no ha venido tocando su trompeta, aunque yo esté muerta, viviré. Pero quiero decirte esto. Ahora mismo, por lo que he creído en Cristo, estoy viva en el poder de la resurrección de vida de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Wow, y el que vive creyendo en mí, el que vive creyendo en mí nunca morirá. ¿Has creído en Cristo? ¿Has confesado que Jesús es Dios y creído en tu corazón que Él fue levantado de los muertos? Pues hoy te digo, si haces esta confesión creyéndola en tu corazón, vienes a ser salvo y pasas de la muerte a la vida. Y esto es algo instantáneo. Aleluya. Esto es algo instantáneo. Aleluya. Y tremenda la fe de Jesús, que aunque no había muerto físicamente, ni todavía se le había sido imputado los pecados para morir, la muerte dada por el pecado, ni todavía había resucitado, ya Él daba como un hecho la resurrección. A mí me parece eso tremendo. Daba como un hecho ya la resurrección. Ya Él sabía que era el Cordero de Dios. Ya Él sabía que Él resucitaría. No estoy en una clase donde les quiero mostrar versículo a versículo, no es esa mi intención, ya que solamente estoy hablándoles sobre el tema de la muerte a la vida para que entendamos que ya no estamos oliendo, no tenemos hedor a muerte, no tenemos hedor a pecado, sino que ahora nosotros olemos a vida y es a vida eterna. Primera de Juan 3:14 dice, sin embargo, podemos estar seguros de que hemos sido trasladados de la muerte
espiritual a la vida espiritual. Oh, vuelvo y lo repito. Dice así, estoy tomando la versión de la PDT, ¿ok? Passion Bible Translation. Entonces dice en 1 de Juan 3:14, sin embargo yo puedo estar segura de que he sido trasladada de la muerte espiritual, oye, a la vida espiritual. Porque la muerte espiritual fue la primera en el hombre. Luego vino la física. Jesús, oye, Dios hecho carne, en él no había muerte espiritual. Pero su cuerpo mortal estuvo sujeto a la muerte. Y yo te quiero decir algo hoy. Oye, los que creemos en Jesús hemos sido trasladados de la muerte espiritual al poder de resurrección de vida que ahora tenemos en Jesús. Él resucitó al tercer día. Él ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Juan 21:14. Esta era la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de su resurrección. Hechos 3:15. Mataron al príncipe de vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y nosotros estamos aquí como testigos de ese hecho. Hechos 4:10. Ustedes crucificaron a Jesucristo de Nazaret, pero Dios lo levantó de la muerte. 11 veces en diferentes lugares en el libro de los Hechos habla de la resurrección de Jesucristo. Aún Pablo hace referencia acerca de la resurrección. Y quiero decirte algo. Ellos fueron testigos. Los discípulos fueron testigos. Eran 120 personas las que estaban en el aposento alto. Él se le apareció ya resucitado a las mujeres. Se le apareció a los discípulos. Pero quiero decirte esto, pon atención a esto. Cuando él ascendió, habían 500 personas mirándolo en su resurrección. Y esto es lo que te quiero decir. Nosotros no fuimos testigos de eso. Pero nosotros creemos el testimonio de los testigos que escribieron que él resucitó de los muertos. Más bienaventurados somos nosotros en esta generación que creemos en el poder de resurrección de vida que tenemos en Jesús, que aún los que lo vieron y dieron testimonio como testigos de la resurrección. Y esto es importante que lo entiendan. Más bienaventurados somos ahora nosotros que no lo vemos. No lo vimos. Pero ¿sabes qué? Es verdad que con nuestros ojos naturales no lo vemos. Y es verdad que Él se le ha aparecido a muchos hombres y mujeres a través de los siglos, en donde lo han visto. Sé de personas que han sido tomadas al cielo. Sé de personas que lo han visto físicamente. Pero por el hecho de que nosotros físicamente no lo hayamos mirado o no hayamos tenido la experiencia que ellos han tenido, no significa que no creamos. Porque por el testimonio de los testigos que lo vieron resucitar, que lo palparon en su cuerpo, que lo vieron ascender a los cielos, por la revelación que tuvo aún Pablo, porque Pablo no estaba entre los 500. Pablo tuvo una revelación de la resurrección de Jesús, fue después.
así también nosotros ahora podemos creer que hemos resucitado en Él. De la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida de resurrección de Cristo. Y puse esta filmina, realmente esta filmina no me está diciendo mucho. Voy a tener un día de esto, voy a tener un set de estudio en donde voy a mostrar cosas que Dios me ha mostrado en el Espíritu, que he percibido, y las voy a poner en filmina. Y va a parecer como ciencia ficción. Pero los que hemos creído sabemos que no será ciencia ficción, sino que es la verdad. Y en esta filmina dice, Él resucitó en un cuerpo glorioso. Su cuerpo glorioso resucitado es mi cuerpo por medio de la fe. Ahora también yo he resucitado en Él. Yo he resucitado en Él. Entonces, necesitamos entender esto. Y miren allí, en su cuerpo, Él, en su cuerpo fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Y esto es tremendo. En su cuerpo, Él fue crucificado, murió tu muerte para que tú no tuvieras ahora la muerte espiritual sobre ti, sino para que tuvieras la vida espiritual por el poder de la resurrección de vida que ahora tenemos en Él. Pero también igualmente fue sepultado. Bueno, hermanos, debido a que ya es tiempo para, no lo quiero muy largo porque de verdad me toca mucho trabajo luego descargarlo. Quiero cerrar esta sección. Para tener otra tercera sección. Ya nos vemos en un momentico.